Clara Whitmore cambió su anillo de bodas por $4 y un billete de tren sin destino, y en ese gesto silencioso enterró la última versión de sí misma que había esperado ser rescatada. Junio de 1882. El andén de la estación de Brooks, Kansas, ardía bajo el sol mientras ella permanecía de pie con un solo vestido, el libro de recetas de su madre fallecida apretado contra el pecho y absolutamente nada que perder. Los acreedores no solo le habían arrebatado la casa y los muebles, también se habían llevado su dignidad, su seguridad y cualquier fe infantil en que los hombres cumplían sus promesas. Pero algo había cambiado. Clara ya no estaba dispuesta a seguir siendo la mujer a la que le quitaban todo. Estaba cansada de sobrevivir. Había decidido pelear. Si estás viendo esta historia desde cualquier parte del mundo, escribe tu ciudad o tu país en los comentarios y acompáñame hasta el final. Suscríbete y dale a me gusta, porque estás a punto de ver cómo una mujer desesperada transformó el caos de un ranchero en un imperio y un corazón helado en algo que volvió a latir. Esta es la historia de Clara. El tren irrumpió en la estación de Brooks, rugiendo como una bestia enfurecida, resoplando vapor y polvo como si también estuviera harto de ese lugar. Clara Whitmore ajustó el agarre de su bolso gastado y se abrió paso entre la multitud de pasajeros que empujaban y protestaban, con las piernas todavía inestables tras 3 días interminables de viaje. El calor de Kansas la golpeó en el rostro como la puerta abierta de un horno, seco, brutal, sin compasión. Los veranos de Filadelfia habían sido calurosos. Sí, pero esto no era verano. Esto era una prueba. Pisó la plataforma de madera y se detuvo. Había polvo por todas partes. Un único camino de tierra atravesaba un puñado de edificios. Una torre de agua, una caballeriza, el campanario de una iglesia en la distancia. Eso era todo. Ese era su nuevo comienzo. Señora, ¿necesita ayuda con el equipaje? Clara se giró. Un joven maletero de unos 16 años la miraba con curiosidad. Esto es todo lo que tengo, dijo levantando las maletas. La expresión del chico cambió. ¡Qué pena! Había visto esa mirada demasiadas veces en los últimos 6 meses. ¿Tiene gente aquí?, preguntó él. Todavía no. Clara pasó junto a él y se dirigió hacia la calle principal. Sus botas levantaban polvo con cada paso. Su vestido gris oscuro, el único decente que tenía ahora, ya se le estaba volviendo marrón en el dobladillo. Tenía $4 en el bolsillo. $4, el libro de cocina de su madre y un recorte de periódico que anunciaba un puesto de cocinera en un rancho a las afueras de la ciudad. Ese era todo su plan. Encontró la tienda fácilmente. Jenkins Mercantile, decía el letrero. Una campana sonó cuando empujó la puerta. Dentro hacía más fresco y estaba más oscuro. Las estanterías estaban llenas de conservas, rollos de tela, herramientas y suministros que ella no sabía nombrar. Una mujer estaba detrás del mostrador, con el pelo gris severamente recogido y los ojos afilados como cristales rotos. ¿Puedo ayudarla? Clara se acercó al mostrador. Era consciente de cómo debía de estar, cansada por el viaje, desesperada, sola. Busco trabajo, dijo Clara. Trabajo de cocinera. He oído que hay un rancho cerca que necesita ayuda. La mujer arqueó las cejas. ¿Has oído hablar de Brennan Creek? Vi un anuncio. Ese anuncio se publicó hace 3 meses. Jake Brennan ha tenido 4 cocineros desde entonces. Ninguno duró más de 2 semanas. La mujer se inclinó hacia adelante. ¿Tienes marido? ¿Familia? No. ¿De dónde eres? Originalmente de Filadelfia, muy lejos de casa. Ya no tengo casa. Algo cambió en el rostro de la mujer. Seguía desconfiando, pero ahora sentía curiosidad. ¿Cómo te llamas? Clara Whitmore. Soy Martha Jenkins. Mi marido es el dueño de esta tienda. Martha la estudió durante un largo momento. Brennan Creek está a 8 millas al este. Jake Brennan es un hombre justo, pero no contratará a una mujer sola para trabajar en su rancho. Demasiados vaqueros, demasiadas habladurías. Entonces le haré cambiar de opinión, dijo Clara. Martha se rió. No fue un sonido agradable. Cariño, Jake Brennan no ha cambiado de opinión sobre nada desde que murió su esposa hace 8 años.
¿Crees que vas a entrar ahí y... ¿Cómo llego allí? Martha dejó de reír. Clara mantuvo la mirada fija. No tenía nada que perder. Eso la hacía peligrosa de una forma que esta mujer no podía entender. El carro de suministros sale en 1 hora, dijo Martha finalmente. Lo conduce el viejo Pip. Te llevará si se lo pides amablemente. Gracias. Clara se dio la vuelta para marcharse. Señora Whitmore. Se detuvo, pero no se dio la vuelta. Ese rancho no es lugar para una mujer sola. Sea cual sea el problema del que huye, hay otras formas de solucionarlo. Clara miró por encima del hombro. No huyo de nada, señora Jenkins. Corro hacia algo. Hay una diferencia. Salió antes de que Martha pudiera responder. El viejo Pete resultó ser un hombre curtido de unos 60 años, con la barba manchada de tabaco y ojos bondadosos. Ayudó a Clara a subir al asiento del carro sin hacer preguntas, lo que ella agradeció más de lo que podía expresar con palabras. Viajaron en silencio durante la primera milla. La pradera de Kansas se extendía a su alrededor, con una hierba infinita que ondulaba como el agua bajo el sol implacable. Clara nunca había visto tanto cielo. He oído que buscas trabajo de cocinera, dijo Pete. Por fin, las noticias vuelan. Es un pueblo pequeño. Escupió jugo de tabaco por el costado del carro. Jake es un buen hombre. Paga bien, ofrece un alojamiento decente, pero es duro. Espera la perfección. Puedo soportar la dureza. Pete la miró de reojo. ¿Qué te pasó? Clara se quedó callada un momento. Podía mentir. Se había vuelto buena mintiendo en los últimos 6 meses. Pero algo en este anciano, en este vasto paisaje vacío, la hizo querer decir la verdad. Mi marido murió, dijo. Me dejó sin nada más que deudas. Los acreedores se lo llevaron todo. Vendí mi anillo de boda para llegar aquí. ¿Por eso viniste a Kansas? Para empezar de nuevo, Kansas era lo más lejos que podía llegar con $4. Pete asintió lentamente. Es justo, Jake lo respetará. Él también venía de la nada. Construyó ese rancho con sus propias manos. Su esposa, Clara, dijo, ¿qué pasó? Fiebre. Se la llevó rápidamente. Hace 8 años. Jake no ha sido el mismo desde entonces. Trabaja hasta la extenuación. Apenas habla con nadie excepto con Héctor, su capataz. Pete negó con la cabeza. Ese rancho necesita el toque de una mujer. Algo feroz. Hay cosas que se están desmoronando y Jake no lo ve. Entonces quizá yo pueda ayudar. Quizá puedas. Recorrieron el resto del camino en un cómodo silencio. El rancho Brennan Creek apareció en el horizonte como un pequeño reino. Clara vio primero la casa principal, una estructura de madera de 2 pisos con un amplio porche. Más allá, un gran granero, un dormitorio, una cocina y varias dependencias se extendían por la propiedad. El ganado salpicaba la lejana pradera. Los caballos se movían en el corral cerca del granero. Era más grande de lo que ella esperaba, más consolidado y claramente necesitaba desesperadamente organización. A medida que la carreta se acercaba, Clara vio a un hombre trabajando con un caballo en el corral principal. Era alto, de hombros anchos, y se movía con la gracia segura de alguien que había pasado toda su vida rodeado de animales. Llevaba el sombrero calado, pero ella podía ver su cabello oscuro, su mandíbula fuerte y el tipo de barbilla que se forma con el trabajo físico y no con la vanidad. Levantó la vista cuando se acercó la carreta y dejó de hacer lo que estaba haciendo. Observó. El corazón de Clara latía más rápido, aunque no sabía por qué. Es él, dijo Pete en voz baja. Es Jake Brennan. Un hombre mexicano mayor salió del granero, limpiándose las manos en los pantalones. Caminó hacia el carro con paso tranquilo, con curiosidad en su rostro curtido. Pete, llegas temprano. Tengo una pasajera. Pete señaló a Clara con el pulgar. Una señora que busca trabajo de cocinera. El hombre mayor arqueó las cejas, miró a Clara con sorpresa, que rápidamente se transformó en algo parecido al respeto. ¿Ha venido hasta aquí para ese trabajo? Sí, señor, soy Héctor Morales, el capataz. Le tendió la mano y Clara se la estrechó con firmeza. ¿Cómo te llamas? Clara Whitmore. Bueno, señora Whitmore, te lo advierto.
Esta primavera nos han dejado 4 cocineras. Los chicos son duros, el trabajo es duro. Y el jefe, Héctor miró hacia el corral. No es fácil, no busco algo fácil, busco trabajo. Héctor la estudió durante un largo momento. Luego asintió con la cabeza hacia el corral. Será mejor que hables con él tú misma. Clara bajó del carro. Tenía las piernas entumecidas por el viaje. Se alisó el vestido polvoriento, levantó la barbilla y caminó hacia el corral donde Jake Brennan la esperaba. Había dejado de trabajar con el caballo. Ahora estaba completamente quieto, observándola acercarse con una mirada que ella no podía descifrar. De cerca, pudo ver que era más mayor de lo que había pensado. Quizá rondaba los 40. Las arrugas alrededor de sus ojos color avellana hablaban del sol y la pérdida. Tenía una pequeña cicatriz en la barbilla y las manos ásperas como el cuero. No sonrió. Señor Brennan, ¿quién pregunta? Clara Whitmore. Vengo por el puesto de cocinera. Jake Brennan la miró de arriba abajo. No de forma lasciva, sino como un hombre evalúa un caballo que no está seguro de querer comprar. El puesto ya está cubierto. No, no lo está. Clara mantuvo la voz firme. Hablé con la señora Jenkins en el pueblo. Me dijo, ha tenido 4 cocineras en 3 meses y no puede retener a ninguna más de 2 semanas. Algo brilló en sus ojos. Molestia, tal vez, o sorpresa porque ella le había respondido. Ese puesto, dijo lentamente, no es adecuado para una mujer sola. ¿Por qué no? 15 vaqueros, ninguna otra mujer en la propiedad. Se correría la voz. Su reputación se vería afectada. Mi reputación ya está arruinada, señor Brennan. Soy una viuda con $4 a mi nombre y sin familia en 1000 kilómetros a la redonda. No puedo permitirme el lujo de preocuparme por lo que piensen los demás. Jake apretó la mandíbula. ¿De dónde vienes? De Filadelfia, pero eso no importa. Mi marido murió hace 6 meses. ¿Te dejó algo? Deudas, $800. Los acreedores se llevaron todo lo demás. Clara le miró a los ojos sin pestañear. Vendí mi anillo de boda para comprar un billete de tren. Este es el lugar más lejano al que me ha llevado el dinero. Necesito este trabajo, señor Brennan, y por lo que he oído, usted necesita una cocinera que no renuncie a las 2 semanas. Jake la miró fijamente. Ella le devolvió la mirada. El silencio se extendió como la pradera que los rodeaba, vasto e implacable. Finalmente, Jake habló. No, la palabra golpeó a Clara como un golpe físico, pero ella no retrocedió. No apartó la mirada. Deme una oportunidad. ¿Qué? Una comida esta noche. Si a sus hombres no les gusta mi cocina, me iré a primera hora de la mañana. Pero si les gusta... Clara se acercó, lo suficiente como para ver los destellos dorados de sus ojos color avellana. Si les gusta, me dará una oportunidad justa. La expresión de Jake no cambió. Señora, no tengo tiempo para contratar a otra cocinera que renuncie en 2 semanas. Tú tienes tiempo para ver cómo tus hombres se ponen enfermos por la mala comida y la carne poco hecha. Clara negó con la cabeza. No te estoy pidiendo caridad, señor Brennan. Te estoy pidiendo una oportunidad para demostrar mi valía. Una comida, eso es todo. Desde detrás de ellos llegó la voz de Héctor. Jefe, déjala probar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Jake lanzó a Héctor una mirada que habría cuajado la leche, pero luego se volvió hacia Clara y algo en su expresión cambió. No se suavizó exactamente, más bien se volvió curiosidad. Una comida, dijo. La cena es a las 6. 15 hombres más yo. La cocina está detrás del dormitorio. Allí encontrarás los suministros. Hizo una pausa. Si a los hombres no les gusta, por la mañana te habrás ido. Me parece justo. Héctor te enseñará el lugar. Jake se volvió hacia su caballo sin decir nada más. Clara lo observó durante un momento. Ese hombre duro y cerrado que acababa de darle una oportunidad que claramente no quería darle. Luego siguió a Héctor hacia la cocina, dispuesta a luchar por el único futuro que le quedaba. La cocina era un desastre. Clara se quedó en la puerta, contemplando el caos con creciente horror. Ollas sucias apiladas en las esquinas, comida en mal estado pudriéndose en barriles, grasa cubriendo todas las superficies.
excrementos de ratón en el suelo. La estufa estaba cubierta de residuos quemados. Las estanterías de la despensa estaban desorganizadas, con harina junto a manteca, junto a café, junto a azúcar, sin ningún tipo de orden. Dios mío, susurró Clara. Héctor apareció detrás de ella. El último cocinero no era precisamente organizado. El último cocinero debería ser arrestado por delitos contra la comida. Héctor soltó una carcajada antes de poder contenerse. Ya me cae bien, señora Whitmore. Clara, por favor. Clara. Entonces Héctor se apoyó en el marco de la puerta. ¿De verdad cree que puede arreglar esto para las 6, Sturgill? Clara miró el desastre. 4 horas, 15 hombres hambrientos. Una oportunidad. Consígame ayuda, dijo. Alguien joven que pueda seguir órdenes y cargar cosas pesadas. Héctor sonrió. Conozco al chico perfecto. 20 minutos más tarde, un joven larguirucho apareció en la puerta de la cocina. Tendría unos 19 años. Era todo brazos y piernas, con el pelo castaño revuelto y ojos ansiosos. Señora, Héctor dijo que necesitaba la ayuda. ¿Cómo te llamas? Billy Dawson, señora. Billy, ¿qué te parece fregar ollas? Billy frunció ligeramente el ceño, pero asintió. Si eso es lo que necesita, señora. Bien, empieza con estas. Clara señaló la pila de utensilios de cocina ennegrecidos. Frótalos hasta que brillen. Cuando termines con esos, hay más. Sí, señora. Durante las 2 horas siguientes, Clara trabajó como una posesa. Tiró la comida en mal estado, fregó todas las superficies y organizó la despensa por categorías. Encontró ingredientes con los que podía trabajar. Carne, patatas, cebollas, zanahorias, harina, café, azúcar. Suministros básicos, pero suficientes. Billy trabajó a su lado sin quejarse, fregando ollas hasta que se le pelaron las manos. Estaba claramente ávido de aprobación, ansioso por complacer. A Clara le recordó a sus hermanos pequeños cuando ella era responsable de su cuidado. Billy, dijo mientras empezaba a cortar verduras. ¿Cómo de mala es la comida normalmente? Billy dudó. Respuesta sincera, siempre. Es horrible, señora. El último cocinero no sabía hacer galletas ni aunque su vida dependiera de ello. La mitad de las veces la carne estaba cruda por dentro y quemada por fuera. Las judías siempre estaban aguadas. El café sabía a barro. Hizo una pausa. Algunos de los chicos se han puesto enfermos. El cuchillo de Clara dejó de moverse. ¿Cómo enfermos? Problemas estomacales. El médico del pueblo dijo que probablemente era la comida, pero el jefe no encontraba a nadie mejor. Clara pensó en Jake Brennan dirigiendo este rancho sin la ayuda adecuada, viendo sufrir a sus hombres porque no podía encontrar un cocinero decente. Lo suficientemente terco como para seguir intentándolo, pero lo suficientemente práctico como para saber que estaba fracasando. Ella entendía ese tipo de orgullo obstinado. Volvió a cocinar con renovada determinación. A las 5:30 la cocina olía de maravilla. Clara había preparado un estofado de ternera con salsa espesa, con la carne tierna tras horas de cocción lenta. Las galletas recién hechas estaban doradas y perfectas en una bandeja de horno. El café se preparaba fuerte y en su punto en la cocina. Incluso había conseguido encontrar unos melocotones en conserva en el fondo de la despensa y los había convertido en un sencillo pastel. Billy se quedó junto a la puerta mirando la comida con algo parecido a reverencia. Señora Ika, dijo en voz baja, es lo mejor que he olido en meses. Esperemos que tus amigos estén de acuerdo. Clara se secó las manos en el delantal y echó un vistazo a la cocina. Mesas limpias, platos adecuados en lugar de hojalata abollada, servilletas dobladas en cada sitio. No era lujoso, pero era civilizado. A las 6 en punto, se abrió la puerta. Los vaqueros entraron uno por uno. 15 hombres de entre 20 y pocos años y otros más maduros y canosos. Estaban sucios por el trabajo del día, cansados, esperando claramente otra comida decepcionante. Entonces olieron la comida. Uno por uno se detuvieron y se quedaron mirando. Clara estaba de pie junto a la estufa, con las manos juntas delante de ella y el corazón latiéndole con fuerza. Héctor entró el último, seguido de Jake Brennan,
Jake recorrió la sala con la mirada, observando la transformación. Su expresión no revelaba nada. «Caballeros», dijo Clara, con voz firme a pesar de sus nervios. «La cena está lista, pero espero que se laven las manos antes de sentarse a mi mesa. Los lavabos están junto a la puerta». Silencio. Entonces, uno de los vaqueros más mayores, un hombre canoso con el bigote manchado de tabaco, soltó una carcajada. «La señora quiere que nos lavemos como gente civilizada. Ya me cae bien». La tensión se rompió. Los vaqueros se dirigieron hacia el lavabo, empujándose entre ellos de buen humor. Clara cruzó la mirada con Héctor y él le hizo un pequeño gesto de aprobación con la cabeza. Jake no se movió de su sitio junto a la puerta. Clara comenzó a servir, echando el guiso en los cuencos, repartiendo galletas y sirviendo café. Al principio, los hombres comieron en silencio. El único sonido era el de las cucharas raspando los cuencos. Entonces, Billy habló. «Tú es lo mejor que he comido en mi vida». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Uno de los vaqueros incluso cerró los ojos, aparentemente extasiado. El otro cogió su segunda galleta antes de haber terminado la primera. El vaquero canoso de antes levantó su taza de café hacia Clara. «Señora, no sé de dónde viene, pero es usted un regalo de Dios». Clara sintió cómo la calidez se extendía por su pecho, pero no sonrió. Todavía no. Se volvió para mirar a Jake Brennan. Seguía de pie junto a la puerta, observándola con esos ojos avellana indescifrables. Caminó lentamente hacia la mesa, se sentó a la cabecera y cogió la cuchara. Toda la sala pareció contener la respiración. Jake probó el guiso, masticó y tragó. Su expresión no cambió. «Más café», dijo. Clara se lo sirvió. Sus manos estaban firmes, aunque su corazón latía a toda velocidad. Jake se comió el resto de la comida en silencio. Cuando terminó, se levantó. «Señorita Whitmore». Clara levantó la vista. «Sí, señor Brennan. El trabajo es suyo. $30 al mes. Una cabaña para usted solo detrás de la cocina». Hizo una pausa. «Cena a las 6, desayuno a las 5, almuerzo al mediodía. ¿Alguna pregunta?» Clara se permitió una pequeña sonrisa. «Tendré que hacer una lista de provisiones para su próximo viaje a la ciudad, y me gustaría que me diera permiso para restaurar el huerto. Está abandonado». Algo brilló en los ojos de Jake. ¿Sorpresa, tal vez? ¿O el primer indicio de respeto? «Haga su lista. Lo que necesite». Se marchó sin decir nada más. Héctor apareció junto a Clara con una amplia sonrisa. «Bienvenida a Brennan Creek, Clara». Clara miró a su alrededor, a los vaqueros satisfechos, a los platos vacíos, al pequeño imperio que ya había comenzado a construir. «Gracias, Héctor», dijo en voz baja. «Creo que me va a gustar estar aquí». Esa noche, Clara se sentó sola en su pequeña cabaña, con la cocina limpia y lista para el desayuno. La cabaña era escasa, pero limpia. Una cama estrecha, una mesa pequeña, una silla, una estufa de leña, ganchos en la pared para sus pocas ropas. Era suya. Por primera vez en 6 meses, Clara Whitmore tenía un hogar. Sacó el libro de cocina de su madre y lo apretó contra su pecho. La cubierta de cuero estaba desgastada por los años de uso. En el interior, la letra de su madre llenaba los márgenes con notas y modificaciones. Clara Ara lo abrió por la primera página, donde su madre había escrito una dedicatoria años atrás. «Para mí, Clara Ara, que siempre encuentres el camino hacia donde perteneces». Las lágrimas ardían en los ojos de Clara Ara, pero no dejó que cayeran. Lo había conseguido. Había encontrado trabajo. Tenía un techo sobre su cabeza, comida en el estómago y la oportunidad de demostrar su valía. Pero cuando dejó el libro de cocina y comenzó a desvestirse para irse a la cama, sus ojos se posaron en el pequeño escritorio que había en la esquina. Sobre él había una sola vela, un bolígrafo y papel. Clara pensó en Jake Brennan, en su mirada dura, en su expresión cerrada, en la forma en que la había mirado como si fuera un problema que resolver en lugar de una persona a la que conocer. Pensó en el libro de contabilidad que había vislumbrado a través de la ventana de su oficina al pasar. Números en columnas desordenadas, papeles esparcidos por todas partes. Pensó en lo que había dicho el viejo Pete.
Ese rancho necesita el toque de una mujer, algo feroz. Clara se sentó en el escritorio y comenzó a escribir. No una carta, ni una lista, sino un plan. Si Jake Brennan pensaba que ella solo estaba allí para cocinar, estaba a punto de descubrir que no era así. Clara Whitmore no había sobrevivido a Edmund, a los acreedores, al largo viaje a Kansas solo para pasar su vida haciendo galletas. Iba a salvar ese rancho. Tanto si Jake Brennan quería su ayuda como si no, 2 semanas lo cambiaron todo. Clara se levantaba cada mañana antes del amanecer y preparaba café mientras las estrellas aún brillaban en el cielo de Kansas. Cuando los vaqueros entraban tambaleándose en la cocina a las 5, el desayuno estaba listo. Tocino, huevos, galletas, sémola, comida de verdad que les llenaba el estómago y les ayudaba a superar los brutales días de verano. Los hombres dejaron de quejarse, dejaron de enfermarse, empezaron a llegar temprano solo para conseguir las mejores galletas antes de que Billy se las comiera todas. Pero Clara no se conformaba con cocinar. Al tercer día, se encontró mirando fijamente el gallinero. La estructura se estaba desmoronando. Las gallinas se escapaban por los huecos de la malla. La mitad de los huevos se perdían por culpa de las ratas y las serpientes. Ella misma lo arregló, tomando prestadas las herramientas de Héctor, trabajando bajo el calor brutal de la tarde hasta que su vestido quedó empapado de sudor. Jake la encontró allí al atardecer, martillo en mano, reemplazando una tabla podrida. ¿Qué diablos estás haciendo? Clara no dejó de trabajar. Arreglando tu gallinero. No te contraté para arreglar gallineros. Me contrataste para cocinar. Es difícil cocinar huevos cuando tus gallinas corren libremente y las ratas se comen la mitad de las provisiones. Clavó otro clavo. Este gallinero no se ha mantenido en meses, tal vez años. Jake apretó la mandíbula. Eso no es asunto tuyo. Todo lo que afecta a esta cocina es asunto mío. Finalmente se detuvo y lo miró. Su rostro estaba duro, cerrado, como siempre. Pero algo brilló en sus ojos. No era exactamente ira, más bien incertidumbre. ¿Tiene algo que decir, señor Brennan? Se está extralimitando. Estoy siendo eficiente. Clara dejó el martillo. Su gallinero se está cayendo a pedazos. Su huerto no es más que maleza. Su despensa ha sido organizada por alguien que, al parecer, no sabe leer. Y por lo que puedo ver a través de la ventana de su oficina, sus libros de contabilidad son un desastre. Jake se quedó muy quieto. Clara sabía que estaba yendo demasiado lejos. Sabía que debía parar, disculparse, volver a cocinar y mantener la cabeza gacha. Pero había pasado 10 años manteniendo la cabeza gacha con Edmund. 10 años viendo cómo todo se desmoronaba mientras fingía que todo iba bien. Ya estaba harta de fingir. No estoy tratando de apoderarme de tu rancho, dijo en voz baja. Pero puedo ver problemas que tú estás demasiado ocupado para notar. Puedo ayudarte si me dejas. El silencio se extendió entre ellos, espeso como el calor del verano. Finalmente Jake habló. No entres en mi oficina. Se alejó antes de que ella pudiera responder. Clara lo vio marcharse, con la frustración ardiendo en su pecho. Hombre terco, terco, orgulloso, un hombre imposible. Cogió el martillo y volvió al trabajo. Héctor la encontró a la mañana siguiente, sentada en el porche de su cabaña con el libro de recetas de su madre abierto en su regazo. ¿Te importa si me siento? Clara señaló el espacio vacío a su lado. Héctor se sentó con un gruñido, sus viejos huesos protestando. Jake me ha contado lo de ayer, dijo. Estoy segura de que lo ha hecho. No está enfadado. Está asustado. Clara levantó la vista. ¿Miedo de qué? ¿De mí? Miedo de necesitar a alguien. Héctor sacó una bolsa de tabaco y empezó a liar un cigarrillo. Cuando Lizzie murió, algo en él también murió. Construyó muros a su alrededor tan altos que nadie podía atravesarlos. Trabaja hasta la extenuación porque, si para, tiene que pensar. Y pensar significa recordar a su esposa. Tú la conocías. He estado con Jake desde el principio. Le ayudé a construir este rancho desde cero. Héctor encendió el cigarrillo y exhaló lentamente. Lizzie era como un rayo de sol, hacía sonreír a Jake,
le hacía reír. Cuando ella falleció, la luz se apagó en él. Clara pensó en Edmund, en cómo se había sentido cuando él murió. Sobre todo alivio, luego culpa por sentir alivio, y luego rabia cuando descubrió las deudas. No intento sustituir a nadie, dijo. Solo quiero ayudar. Lo sé y en el fondo, Jake también lo sabe, pero lleva tanto tiempo solo que ha olvidado cómo aceptar ayuda. Héctor la miró de reojo. Dale tiempo, ya cambiará de opinión. Y si no lo hace, sonrió Héctor, sigue insistiendo. Ese hombre necesita a alguien que no se rinda. Llegó el domingo y Clara fue al pueblo con Pete para asistir a misa. La estación de Brook estaba más concurrida de lo que esperaba. Las familias vestían sus mejores galas. Los niños corrían entre los edificios y el olor a pan recién horneado flotaba en el aire. Clara se sintió expuesta mientras caminaba hacia la pequeña iglesia blanca. Todos los ojos la seguían. Los susurros comenzaron incluso antes de que llegara a la puerta. Dentro encontró un asiento cerca del fondo. Martha Jenkins la vio desde el otro lado del pasillo y le hizo un pequeño gesto con la cabeza. No era precisamente amistoso, pero tampoco hostil. El servicio fue sencillo y las palabras del predicador, familiares. Clara dejó que las palabras la inundaran, mientras su mente se desviaba hacia el rancho, hacia el trabajo que la esperaba, hacia Jake Brennan y su obstinado orgullo. Después, la congregación salió al sol. Clara se dirigía hacia la carreta cuando una voz la detuvo. «Así que tú eres la viuda», se volvió. 3 mujeres estaban juntas, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad abierta. «Soy Clara Whitmore», dijo con cautela. «Lo hemos oído». La que habló era una mujer delgada, de rasgos afilados y mirada aún más penetrante. «Vive en Brennan Creek. Todos esos hombres. No hay otras mujeres por allí». Clara sintió cómo se le tensaba la espalda. «Soy la cocinera». Eso es lo que dicen todos. Las otras mujeres se rieron entre dientes. Clara apretó los puños a los lados. Podía sentir la familiar sensación de humillación creciendo en su pecho. Ya había soportado ese tipo de crueldad antes en Filadelfia. Los susurros, los juicios, la suposición de que una mujer sola debía estar haciendo algo vergonzoso. Pero ella ya no era la misma mujer que había sido 6 meses atrás. «Soy la cocinera», repitió Clara con voz firme. «Cocino 3 comidas al día para 15 hombres trabajadores que se merecen algo mejor que carne quemada y frijoles aguados. Lo que no hago es quedarme parada cotilleando sobre gente que no conozco». La cara de la mujer delgada se sonrojó. Clara se dio la vuelta y se alejó, con el corazón latiéndole con fuerza. A sus espaldas, la voz de Martha Jenkins resonó con claridad en el patio de la iglesia. «Déjala en paz, Edna. Esa mujer tiene más agallas que la mitad de los hombres de este pueblo». Clara no miró atrás, pero sintió que algo cálido se extendía por su pecho. Quizás, después de todo, había encontrado una aliada. Esa noche, Jake llamó a la puerta de su cabaña. Clara la abrió, sorprendida. Él nunca había venido a su cabaña antes. Sus interacciones se limitaban a la cocina y a algún que otro intercambio tenso en el patio. «Señor Brennan, señorita Whitmore». Se quedó rígido, con el sombrero en las manos. «Me enteré de lo que pasó en el pueblo. Las noticias vuelan. Es un pueblo pequeño». Hizo una pausa. «No deberías tener que aguantar eso. No por mí». Clara se apoyó en el marco de la puerta. «Puedo soportar unos cuantos chismes. Esa no es la cuestión». Jake movió la mandíbula como si estuviera masticando palabras que no quería decir. Debería haber pensado en cómo se vería. «Una mujer sola trabajando aquí. Te puse en una mala situación. Me diste un trabajo cuando no tenía nada. No es una mala situación, señor Brennan. Es un salvavidas». Algo cambió en su expresión. La dureza se suavizó por un momento. «Puedes llamarme Jake», dijo. «Casi todo el mundo lo hace». «De acuerdo, Jake». Clara sonrió levemente. «Puedes llamarme Clara». «Clara», pronunció su nombre como si estuviera probando cómo le quedaba en la boca. «Quería preguntarte algo. Invitarte a cenar mañana por la noche en la casa principal». Se apresuró a hablar de los asuntos del rancho antes de que ella pudiera responder.
Mencionaste los libros de contabilidad. Pensé que tal vez podrías echarles un vistazo. El corazón de Clara latía más rápido. ¿Quieres que te ayude con los libros? Quiero tu opinión. Héctor dice que se te dan bien los números. Llevé las cuentas de la tienda de mi marido durante 8 años. Jake asintió lentamente. Entonces quizá puedas decirme qué estoy haciendo mal, porque según esos libros de contabilidad, este rancho debería estar dando beneficios, pero no lo parece. Clara pensó en lo que le debía de haber costado admitir eso. Ese hombre orgulloso y testarudo pidiendo ayuda con sus finanzas a una mujer a la que apenas conocía. Estaré allí, dijo ella. A las 7 en... A las 7 es. Jake se volvió a poner el sombrero, lo inclinó ligeramente y desapareció en la oscuridad. Clara cerró la puerta y se apoyó contra ella, con la mente a 1000 por hora. Era su oportunidad de demostrar que era más que una simple cocinera, su oportunidad de mostrarle a Jake Brennan de lo que era realmente capaz. No iba a desperdiciarla. La casa principal era más grande de lo que Clara había esperado. Nunca había estado dentro antes. Jake llevaba todos sus negocios en su oficina, una pequeña habitación junto a la entrada principal. Pero el resto de la casa hablaba de una vida que una vez se había vivido allí, una vida que se había detenido cuando Lizzie murió. Muebles cubiertos con paños para el polvo, cortinas corridas para proteger de la luz, un silencio que se sentía casi físico. Jake la llevó al comedor, donde una comida sencilla esperaba sobre la mesa. Carne, patatas, pan. Nada sofisticado, pero decente. Sé cocinar, ¿sabes? Dijo él, al darse cuenta de su sorpresa. Pero no muy bien. Mejor que tus anteriores cocineros, por lo que parece. Jake casi sonrió. Casi. Comieron en un silencio incómodo durante unos minutos. Clara Ara lo estudió mientras él no miraba. Las arrugas alrededor de sus ojos, las canas en las sienes, la forma en que sus manos se movían con cuidadosa precisión, como un hombre acostumbrado a tener el control. Los libros de contabilidad, dijo Clara Ara finalmente. Los mencionaste. Jake se apartó de la mesa y se puso de pie. Por aquí. Su oficina era exactamente como ella se la había imaginado. Papeles por todas partes, libros de contabilidad apilados al azar, facturas mezcladas con recibos y correspondencia, un caos organizado únicamente por el principio de que todo debía estar al alcance de la mano. Clara tomó el libro de contabilidad más cercano y comenzó a hojearlo. Lo que encontró le revolvió el estómago. Jake, ¿qué? ¿Cuándo fue la última vez que conciliaste estas cuentas? Él frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Me refiero a que... Clara dejó el libro de contabilidad y cogió otro, y luego otro. Estos números no coinciden. Tus registros de ingresos muestran una cosa, pero tus registros de gastos muestran otra. Y algunas de estas entradas, señaló una línea. Este proveedor te cobró 2 veces por la misma entrega. Y aquí estás pagando precios elevados por productos que deberían costar la mitad. El rostro de Jake se ensombreció. Alguien me está engañando. Alguien se está aprovechando de mí. Clara lo miró. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto? No lo sé. Años, tal vez. Jake se pasó la mano por el pelo. Soy ganadero, no contable. Confiaba en las personas con las que trataba. Clara pensó en Edmund, en todas las veces que había confiado en él, en todo lo que le había costado esa confianza. Déjame ayudarte, dijo. Déjame revisar esto como es debido. Puedo crear un sistema, llevar un control de lo que entra y sale, identificar dónde estás perdiendo dinero. No te contraté para eso. Me contrataste para hacerte la vida más fácil. Esto te haría la vida más fácil. Clara lo miró fijamente. A menos que seas demasiado orgulloso para aceptar la ayuda de una mujer. El desafío flotaba en el aire entre ellos. Jake apretó la mandíbula. Por un momento, Clara pensó que iba a echarla. Luego exhaló lentamente. Está bien, haz lo que tengas que hacer. Clara sonrió. Gracias. No me des las gracias todavía. Aún no has visto lo mal que está realmente. He visto cosas peores. Jake la miró con curiosidad. Los negocios de tu marido. Las deudas de juego de mi marido.
Clara volvió a coger el libro de contabilidad. Las ocultó durante años. Falsificó los libros, falsificó documentos, mintió a todo el mundo, incluida a mí. Cuando murió, pasé 3 meses desenredando el lío. Al final, podía detectar una entrada fraudulenta desde el otro lado de la habitación. Jake se quedó callado durante un largo rato. Siento mucho, dijo finalmente, que hayas pasado por eso. Yo no. Me enseñó cosas que necesitaba saber. Clara comenzó a clasificar los papeles en montones. Me enseñó que podía sobrevivir a cualquier cosa, incluso a la peor traición, incluso a perderlo todo. ¿Por eso viniste a Kansas? ¿Para sobrevivir? Clara se detuvo. Vine a Kansas porque no tenía ningún otro sitio a donde ir. Me quedé porque miró a su alrededor, a la oficina desordenada, al rancho más allá de la ventana, al hombre que estaba a su lado, porque encontré algo por lo que merecía la pena quedarme. La expresión de Jake era indescifrable. Debería dejarte trabajar, dijo. Estaré en el granero si necesitas algo. Se marchó antes de que Clara pudiera responder. Ella se quedó sola en su oficina, rodeada de años de papeleo descuidado, y se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos. Algo que no estaba preparada para nombrar. 3 horas más tarde, Clara tenía una idea general. El rancho era rentable, de hecho, más que rentable. La explotación ganadera de Jake era sólida, sus caballos tenían mucha demanda y sus tierras eran valiosas. Por derecho, debería ser uno de los ganaderos más ricos del condado, pero el dinero se le estaba desangrando por cientos de pequeños cortes, proveedores a los que se cobraba de más, pagos duplicados, facturas perdidas, un mal mantenimiento de los registros que permitía que los errores se acumularan a lo largo de los años y una entrada que heló la sangre a Clara. Encontró a Jake en el granero cepillando su caballo a la luz de una lámpara. Tenemos que hablar. Algo en su tono le hizo detenerse. ¿Qué pasa? Tu proveedor en la ciudad, Henderson's Mercantile. ¿Qué pasa con ellos? Clara le mostró el libro de contabilidad. Te han estado cobrando de más durante 3 años. Al principio eran pequeñas cantidades, pero se han ido acumulando. Según mis cálculos, les has pagado casi $400 más de lo que deberías. La cara de Jake se endureció. Eso es imposible. Conozco a Harold Henderson desde hace 10 años. Entonces quizá deberías hablar con él, porque estas cifras no mienten. Jake le quitó el libro de contabilidad de las manos. Estudió las entradas. Su expresión se ensombrecía con cada línea que leía. Hijo de puta. Podría estar equivocada, dijo Clara con cautela. Pero no lo estás. Jake cerró el libro de contabilidad de un golpe. Yo confiaba en él. Confié en todos en este maldito pueblo y me han estado robando mientras me sonreían. Clara lo observó luchar contra la traición. Observó cómo se levantaban las barreras. La dureza regresó a sus ojos. Lo siento, dijo ella. No lo sientas. Jake la miró. Lo descubriste. Me ahorraste dinero. Eso es lo que importa. ¿Qué vas a hacer? Mañana iré al pueblo y Harold Henderson me dará explicaciones o le obligaré a hacerlo. Clara le tocó el brazo sin pensar. Ten cuidado. A los hombres como él, cuando se ven acorralados, pueden ser peligrosos. Jake bajó la mirada hacia la mano de ella sobre su brazo. Ella la retiró rápidamente, sintiendo cómo se le enrojecían las mejillas. Tendré cuidado, dijo él en voz baja. Gracias por esto. De nada. Se quedaron en silencio un momento, con la luz de la lámpara proyectando sombras sobre el rostro de Jake. Es tarde, dijo Clara finalmente. Debería volver. Te acompañaré. No tienes por qué hacerlo. Quiero hacerlo. Caminaron juntos en la oscuridad, sin hablar. Las estrellas brillaban en lo alto, increíblemente luminosas. Los sonidos de la pradera los rodeaban. Grillos, viento, el aullido lejano de un coyote. En la puerta de su cabaña, Clara se volvió hacia él. Jake. Sí. Gracias por darme una oportunidad, por dejarme ayudar. La expresión de Jake se suavizó. Ya has ayudado más de lo que crees, Clara. Más que nadie en años. Se tocó el sombrero y se alejó. Clara lo vio alejarse, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Luego entró, cerró la puerta y se apoyó contra ella, tratando de comprender lo que le estaba pasando. Había venido aquí para sobrevivir, para cocinar y ganar dinero.
Y tal vez, con el tiempo, construir algo pequeño y seguro. No había planeado esto, ni a él. En el camino, su corazón se aceleró cuando él la miró. En el camino, se encontró pensando en él en momentos extraños a lo largo del día. Clara cerró los ojos. No podía permitirse sentir eso. No podía permitirse confiar en otro hombre. No podía permitirse volver a ser vulnerable. Pero mientras yacía en la cama esa noche mirando al techo, supo que ya era demasiado tarde. Algo había comenzado que no podía detener y no estaba segura de querer hacerlo. A la mañana siguiente llegó una carta. Billy se la trajo durante el desayuno, con cara de preocupación. Llegó en el tren de la mañana, señora. Parece oficial. Las manos de Clara temblaban mientras cogía el sobre. Reconoció la letra inmediatamente. Silas Crawford. Había esperado tontamente que huir a Kansas fuera suficiente, que él se rindiera, encontrara a otra persona a quien atormentar, se olvidara del dinero que supuestamente le debía a Edmund. Pero Silas nunca olvidaba y nunca perdonaba. Clara abrió la carta con los dedos entumecidos. Señora Whitmore, sé dónde está, sé lo de su pequeño trabajo de cocinera, sé para qué ranchero trabajas. No creas que puedes esconderte de lo que debes. Te veré pronto. Ese sé. Clara sintió un nudo en el estómago. Leyó la carta otra vez y luego una tercera vez. Él venía. El hombre que había destruido a Edmund, que le había ayudado a perder en el juego todo lo que tenían, que había intentado sacarle dinero incluso después de que los tribunales declararan que ella no debía nada. Él venía aquí. Clara miró la cocina llena de vaqueros desayunando. A Billy, que la observaba con ojos preocupados. A Héctor, que se reía de algo que había dicho uno de los hombres. Al asiento vacío de Jake en la cabecera de la mesa. Había construido algo aquí, algo real, algo que merecía la pena proteger, y no permitiría que Silas Crawford se lo quitara. Clara dobló la carta con cuidado, la guardó en el bolsillo del delantal y volvió al trabajo. Se ocuparía de Silas cuando viniera. Hasta entonces, tenía un rancho que salvar. Clara mantuvo la carta en secreto durante 3 días. Cocinó, limpió. Trabajó en los libros de contabilidad de Jake hasta altas horas de la noche. Sonrió a los vaqueros, bromeó con Billy y fingió que todo iba bien. Pero cada vez que un caballo se acercaba al rancho, su corazón se detenía. Cada desconocido que pasaba por Brook Station le aceleraba el pulso. Cada sombra parecía esconder la cruel sonrisa de Silas Crawford. Al cuarto día, Jake regresó de la ciudad con una noticia que lo cambió todo. Henderson había confesado. Clara levantó la vista de la estufa. Jake estaba de pie en la puerta de la cocina, con la ropa cubierta de polvo y el rostro marcado por el cansancio, pero con satisfacción en los ojos. Una satisfacción sombría. ¿Qué había pasado? Le confrontaste con tus números. Al principio intentó negarlo, pero las pruebas eran demasiado claras. Jake se quitó el sombrero y se pasó la mano por el pelo. Resulta que ha estado robando a la mitad de los ganaderos del condado. El sheriff lo arrestó esta mañana. Clara sintió una oleada de alivio que no tenía nada que ver con Henderson. Es una buena noticia. Es gracias a ti. Jake se acercó. Encontraste lo que yo no había visto en años. Me has ahorrado cientos de dólares, quizá miles, una vez que lo hayamos desentrañado todo. Solo hice lo que había que hacer. No. La voz de Jake era firme. Hiciste más que eso. Te preocupaste lo suficiente como para investigar. Nadie más lo había hecho. Sus miradas se cruzaron. Algo eléctrico pasó entre ellos. Algo que hizo que a Clara se le cortara la respiración. Clara, jefa. Billy irrumpió por la puerta, casi tirando a Jake al suelo. Héctor dice que hay problemas en la valla norte. Quizás sean ladrones de ganado. Te necesita ahora mismo. La expresión de Jake se endureció al instante. ¿Cuántos? No lo sé. Héctor solo ha dicho que vayas rápido. Jake ya se estaba moviendo. Se detuvo en la puerta y miró a Clara. Quédate aquí. Mantén las puertas cerradas hasta que vuelva. Jake, prométemelo. Clara asintió. Lo prometo. Se marchó antes de que ella pudiera decir nada más. Los vaqueros regresaron al anochecer, agotados y frustrados. Falsa alarma, informó Héctor,
mientras aceptaba una taza de café de Clara. Alguien cortó la valla, pero no falta ningún animal. Probablemente solo sean vagabundos buscando problemas. O alguien poniendo a prueba nuestras defensas, dijo Jake con tono sombrío. A Clara se le heló la sangre. Pensó en la carta que llevaba en el bolsillo del delantal, en la promesa de Silas Crawford de encontrarla. ¿Qué quieres decir?, preguntó con cautela. Puede que no sea nada. Puede que sea alguien explorando la propiedad, viendo lo rápido que respondemos a los problemas. Jake negó con la cabeza. Esta noche pondré guardias adicionales. Nadie entra ni sale sin mi permiso. Clara debería habérselo contado entonces. Debería haberle enseñado la carta, explicarle lo de Silas, advertirle del peligro que había traído a su rancho. Pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Había trabajado muy duro para construir algo allí, para demostrar su valía, para ganarse el respeto de Jake. Si supiera la verdad, seguiría viéndola de la misma manera. O la vería como un lastre, un problema que resolver, otra carga que no necesitaba. Clara guardó silencio. Fue la peor decisión que tomó en su vida. El 4 de julio llegó con un calor brutal y una alegría inesperada. Brook Station lo celebró con un picnic en todo el pueblo. Clara horneó 12 tartas, trabajando toda la noche para tenerlas listas, de manzana, melocotón, cereza y nueces. Los vaqueros ayudaron a cargarlas en el carro, con un entusiasmo contagioso. ¿Viene con nosotros, señora?, preguntó Billy con esperanza. Clara dudó. No había vuelto al pueblo desde el incidente en la iglesia. La idea de enfrentarse de nuevo a aquellas mujeres chismosas le revolvió el estómago. Ve, dijo Héctor en voz baja, demuéstrales quién eres realmente. Así que fue. La celebración fue más grande de lo que Clara esperaba. Había familias por todas partes, niños corriendo y riendo, una banda de música tocando canciones patrióticas, puestos que vendían limonada, dulces y baratijas. Clara colocó sus tartas en una larga mesa cerca de la iglesia. En una hora se habían acabado, completamente. Gente que nunca había visto le estrechaba la mano. Le decía que eran las mejores tartas que habían probado nunca y le preguntaba si hacía pedidos especiales. «Eres todo un éxito», le dijo Martha Jenkins, apareciendo a su lado. «Le dije a Edna Thompson que tú eras la auténtica. No me creyó. ¿Dónde está la señora Thompson?» Martha señaló a una mujer de rostro adusto que estaba sola cerca del puesto de limonada, enfadada porque nadie compraba sus galletas secas como el polvo. Clara casi sintió lástima por ella. Casi. La banda comenzó a tocar un vals y las parejas empezaron a dirigirse hacia la pista de baile improvisada. Clara los observaba con un extraño dolor en el pecho. Hacía años que no bailaba. A Edmund nunca le había gustado bailar. «¿Me concedes este honor?». Ella se giró. Jake estaba detrás de ella, con el sombrero en la mano, con aspecto de sentirse muy incómodo. «Bailas mal, pero Héctor me dijo que te lo pidiera, y él suele tener razón en estas cosas». Clara sonrió. «Entonces, sí, puedes». Jake la llevó a la pista de baile. Su mano encontró su cintura, grande, cálida y sorprendentemente suave. La mano de ella encontró el hombro de él. Comenzaron a moverse. Él tenía razón. Bailaba mal, pero había algo entrañable en su torpeza. La forma en que se concentraba tanto en no pisarle los pies. «Relájate», dijo Clara. «Solo es bailar. Es fácil para ti decirlo. No eres tú a quien todos están mirando». Clara miró a su alrededor. Tenía razón. La mitad del pueblo parecía estar mirándolos con diversas expresiones de sorpresa, curiosidad y desaprobación. «Deja que nos miren», dijo ella. «No me importa lo que piensen». A él tampoco. Sus miradas se cruzaron. La música se desvaneció. La multitud desapareció. Durante un momento perfecto, solo estaban ellos dos moviéndose juntos en el calor del verano. Luego, la canción terminó y la realidad volvió con fuerza. «Gracias», dijo Clara en voz baja, «por el baile. Gracias por decir que sí». La mano de Jake se quedó en su cintura un momento más de lo necesario. Luego dio un paso atrás, se puso el sombrero y se alejó sin decir nada más. Clara lo vio marcharse, con el corazón latiéndole con fuerza. Martha apareció a su lado, sonriendo ampliamente.
Vaya, vaya, parece que la viuda ha encontrado un pretendiente. Solo fue un baile, cariño. No fue solo un baile, fue una declaración. Martha le dio una palmadita en el brazo. Jake Brennan no ha mirado a otra mujer desde que Lizzie murió. Si te mira, es porque lo siente de verdad. Clara no sabía qué decir, así que no dijo nada, pero durante el resto de la tarde no pudo dejar de pensar en el calor de su mano en su cintura. Las tardes de trabajo se convirtieron en algo más. Clara pasaba horas en la oficina de Jake, revisando libros de contabilidad, creando sistemas, controlando gastos e ingresos. Pero en algún momento, el trabajo pasó a ser secundario. El verdadero propósito era simplemente estar juntos. Hablaban, hablaban de verdad, sobre el rancho, sobre su pasado, sobre los sueños, los miedos y las esperanzas que nunca habían compartido con nadie más. Jake le habló de Lizzie, de sus 2 años de felicidad, de la fiebre que se la llevó tan de repente, tan cruelmente, de la culpa que aún sentía por no haber estado allí cuando ella más lo necesitaba. Estaba afuera revisando las vallas, dijo una noche, con voz ronca. Se avecinaba una tormenta y quería asegurarme de que todo estuviera bien. Cuando regresé, ella estaba ardiendo en fiebre. Vino el doctor, pero ya era demasiado tarde. Murió en mis brazos justo antes del amanecer. Clara se inclinó sobre el escritorio y le tomó la mano. Él se estremeció al contacto, pero no la retiró. No fue culpa tuya. Debería haber estado allí. Estabas haciendo tu trabajo, cuidando del rancho que tú y Lizzie construisteis juntos. Ella lo habría entendido. Jake se quedó callado durante un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. No he hablado de ella en años. No podía. Cada vez que lo intentaba, las palabras se me atascaban. ¿Por qué hablas de ella ahora? La miró. La miró de una manera que le cortó la respiración a Clara, porque tú me haces sentir que puedo hacerlo. El corazón de Clara latía con fuerza. Sabía que debía retroceder. Debía mantener la cuidadosa distancia que la había protegido durante tanto tiempo. En cambio, le contó lo de Edmund. Todo. Las apuestas, las mentiras, la crueldad que se escondía detrás de una sonrisa encantadora. Los años en los que le decían que no valía nada, que era estúpida, que tenía suerte de que alguien se casara con ella. Nunca me pegó, dijo Clara. Pero las palabras también pueden dejar marcas. Al final creía todo lo que decía. Creía que no era nada sin él. Tuve que perderlo todo para darme cuenta de que estaba mejor sola que atrapada con alguien que me hacía sentir invisible. Jake le apretó la mano con fuerza. No eres invisible, dijo con vehemencia. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido nunca. Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Parpadeó para contenerlas. Jake, lo digo en serio, llegaste a este rancho con nada más que valor y determinación. Transformaste todo lo que tocaste. Hiciste que mis hombres te respetaran. Me hiciste. Se detuvo y tragó saliva. Me hiciste sentir cosas que creía que nunca volvería a sentir. El aire entre ellos crepitaba de tensión. Clara sabía que debía detener esto. Debía recordarle que era su empleada. Debía protegerse del inevitable desengaño. Pero entonces Jake se inclinó sobre el escritorio y la besó. Fue un beso suave, vacilante, más una pregunta que una exigencia. Clara respondió besándolo también. A la mañana siguiente, Clara encontró a Silas Crawford esperándola en la cocina. Se detuvo en seco en la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Él tenía peor aspecto de lo que ella recordaba, más delgado, más viejo. Su ropa estaba manchada por el viaje. Tenía la cara sin afeitar y los ojos enrojecidos y peligrosos. Hola, Penélope. Me llamo Clara. Te llamas como yo diga. Silas sonrió mostrando unos dientes amarillentos. Eres una mujer difícil de encontrar. Me ha costado meses localizarte. ¿Cómo has conseguido pasar por delante de los guardias? Les dije que era un viejo amigo de Filadelfia. Me creyeron. Silas se acercó. Te ves bien, Clara. La vida en el rancho te sienta bien. Dime, ¿tu nuevo jefe sabe de las deudas de tu marido? Las deudas de Edmund murieron con Edmund. Así lo dictaminó el tribunal de St. Louis.
Los tribunales no lo saben todo. Silas sacó un papel doblado de su bolsillo. Tengo documentos, pagarés firmados por Edmund, en los que se compromete a pagarme $500. Esa deuda pasó a ti cuando él murió. Esos documentos son falsos y tú lo sabes. ¿Puedes demostrarlo? La sonrisa de Silas se amplió. Porque tengo testigos que jurarán que vieron a Edmund firmarlos todos. Y tengo un abogado que se asegurará de que se crea a esos testigos. Las manos de Clara temblaban. Las apretó contra sí misma. ¿Qué quieres, Silas? Lo que siempre he querido. Mi dinero. Se apoyó contra la estufa, con aire despreocupado y amenazador a la vez. $500 en efectivo antes de que termine la semana. No tengo esa cantidad de dinero. Entonces pídele a tu novio ranchero. Los ojos de Silas brillaron. He visto cómo te mira. Estoy seguro de que pagaría para mantenerte fuera de problemas. Vete al infierno. Silas se movió rápido. Extendió la mano, le agarró la muñeca y le dio un giro tan fuerte que ella jadeó. Escúchame con atención, Clara. No he venido hasta aquí para irme con las manos vacías. Me darás ese dinero o destruiré todo lo que has construido aquí. Le contaré a todo el mundo en esta ciudad lo de Edmund, lo de las apuestas, lo de las deudas, lo de la clase de mujer que se casó con un hombre así. Apretó más fuerte. Cuando haya terminado, no podrás mostrar tu cara en ningún lugar de Kansas. Suéltame. $500. Al final de la semana o tu preciada nueva vida desaparecerá. La soltó y salió de la cocina sin mirar atrás. Clara se quedó paralizada, con la muñeca palpitando y la mente a 1000 por hora. Tenía que decírselo a Jake. Tenía que advertirle sobre Silas. Tenía que explicárselo todo antes de que fuera demasiado tarde. Pero al salir, vio a Jake cabalgando desde el pastizal norte, con el rostro relajado, casi feliz. La vio y sonrió. Sonrió de verdad. Las palabras se le atragantaron en la garganta. No podían hacerlo. No podía ver desaparecer esa sonrisa. No podía ver cómo la confianza en sus ojos se convertía en sospecha. Se encargaría de Silas ella misma de alguna manera. Clara esbozó una sonrisa forzada y fue a su encuentro. Pasaron 3 días agonizantes. Clara siguió con sus tareas, cocinando, limpiando, trabajando en los libros de contabilidad, fingiendo que todo era normal, mientras la fecha límite de Silas se acercaba con cada hora que pasaba. Consideró huir, hacer las maletas en mitad de la noche y desaparecer antes de que nadie se despertara. Pero no podía hacerlo. No podía dejar a Jake sin una explicación. No podía abandonar la vida que había construido allí. Al 5.º día, Billy vino corriendo a buscarla. Señora, hay un hombre en la puerta principal. Dice que la está buscando. La sangre de Clara se heló. Caminó sola hacia la puerta a pesar de las protestas de Billy. Silas la estaba esperando allí. Una botella en una mano, una cerilla en la otra. Se acabó el tiempo, Clara. Te dije que no tengo el dinero. Entonces supongo que lo haremos por las malas. Silas encendió la cerilla. La llama bailaba en sus ojos. Tienes un bonito gallinero. Sería una pena que le pasara algo. Silas, por favor, ahora estás suplicando. Se rió. Me gusta eso. Me gusta verte humillada. A Edmund le habría encantado esto. Edmund era un monstruo. Y tú también. El rostro de Silas se retorció de rabia. Arrojó el fósforo. Clara gritó. El gallinero se incendió. Los vaqueros acudieron corriendo desde todas las direcciones. Héctor gritó órdenes. Billy agarró cubos. El caos se apoderó del patio. En medio de la confusión, Silas agarró a Clara por el brazo y la arrastró hacia el granero. ¿Crees que puedes empezar de nuevo? ¿Crees que puedes escapar de lo que eres? No eres nada, Clara. Nada más que la deuda de un hombre muerto. Y yo estoy aquí para cobrarla. Clara se defendió, arañó, pateó, gritó. Silas la golpeó con fuerza. Saboreó la sangre. ¡Para! La voz de Jake atravesó el caos como una navaja. Estaba a 3 metros de distancia, con el rifle en alto y la mirada asesina. Suéltala ahora mismo. Silas se rió. ¿O qué? ¿Me dispararás delante de todos estos testigos? Pruébalo. Clara vio cómo Jake apretaba el dedo sobre el gatillo.
Vio la fría determinación en su rostro. Vio al hombre que ya había perdido demasiado, dispuesto a matar para proteger lo que le quedaba. Jake, no, jadeó. No vale la pena. Te hizo daño, y si lo matas, te colgarán por asesinato. Por favor, no lo hagas. Durante un terrible instante, nadie se movió. Entonces Héctor apareció detrás de Silas y le apuntó con una pistola a la nuca. Suéltala ahora mismo. Las manos de Silas se abrieron. Clara se alejó tambaleando, jadeando en busca de aire. El sheriff está de camino, dijo Héctor con calma. He visto el humo desde la ciudad. Has elegido un mal día para provocar incendios, amigo. Silas intentó huir. Jake lo derribó antes de que diera 3 pasos. Los dos hombres forcejearon en el suelo, lanzando puñetazos y gritos de dolor que llenaban el aire. Jake le dio un puñetazo que hizo que Silas echara la cabeza hacia atrás. Luego otro, y otro más. Jake, para. Clara le agarró del brazo. Para. Lo matarás. Jake se quedó paralizado. Miró la cara ensangrentada de Silas y luego sus propios nudillos ensangrentados. Su pecho se agitaba. Sus 2 ojos estaban desorbitados. «Te hizo daño», repitió Jake. «Te puso las manos encima». «Lo sé, pero ya se ha acabado». Clara le tocó la cara, obligándole a mirarla. «Se ha acabado». El sheriff llegó 20 minutos después. Silas fue arrestado por incendio premeditado y agresión. Mientras se lo llevaban, gritaba amenazas y maldiciones que resonaban en la pradera. Clara lo vio alejarse, con la cara hinchada, la muñeca magullada y el corazón extrañamente ligero. Se había acabado. Por fin se había acabado. Esa noche, Jake la encontró en su cabaña. «Tenemos que hablar». Clara estaba sentada en su estrecha cama, todavía temblando. «Lo sé. Debería haberte hablado de Silas. De todo. Pero tenía mucho miedo». «¿Miedo de qué? De que me echases, de que me mirases de otra manera, que me vieras como un problema en lugar de...» Se detuvo y tragó saliva. «En lugar de lo que sea que me haya convertido para ti». Jake cruzó la habitación en 2 zancadas. Se arrodilló ante ella y le tomó las manos. «Clara, mírame». Ella lo miró. «Podrías haberme contado que tu pasado era 10 veces peor y no habría importado. Lo que siento por ti no tiene nada que ver con tu origen. Tiene que ver con quién eres aquí y ahora». Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Clara. «Jake, te quiero». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. «Te quiero», repitió Jake. Pensaba que nunca volvería a decir esas palabras a nadie. Pensaba que esa parte de mí había muerto con Lizzie, pero tú la has recuperado. Tú me has recuperado. El corazón de Clara latía tan fuerte que apenas podía respirar. «Tengo miedo», susurró. «Tengo mucho miedo de volver a confiar, de volver a creer, de volver a perderlo todo. Entonces tendremos miedo juntos». Jake llevó sus manos a sus labios. «No te pido que seas perfecta, Clara. No te pido que seas otra persona que no seas tú misma. Solo te pido que me dejes amarte. ¿Puedes hacerlo?» Clara miró a este hombre obstinado, orgulloso, destrozado y hermoso que le había dado una oportunidad cuando ella no tenía nada, que había visto su fuerza en lugar de su debilidad, que había luchado por ella cuando ella no podía luchar por sí misma. «Sí», dijo. «Sí, puedo hacerlo». Jake la atrajo hacia sus brazos y la abrazó como si fuera lo más preciado del mundo. Y por primera vez en mucho tiempo, Clara se sintió segura. Se sintió como en casa. A la mañana siguiente del arresto de Silas, Clara se despertó y encontró flores silvestres en la puerta de su casa. Sin nota, sin explicación, solo un puñado de flores moradas de la pradera atadas con un trozo de cuerda. Ella sabía quién las había dejado allí. Durante el desayuno, Jake actuó como si nada hubiera cambiado. Se sentó en su sitio habitual, comió lo de siempre, habló con sus hombres sobre los asuntos habituales del rancho, pero cada pocos minutos sus ojos se cruzaban con los de ella al otro lado de la cocina. Y cada vez que lo hacían, algo cálido se extendía por el pecho de Clara. Billy se dio cuenta primero. «El jefe parece diferente hoy», dijo en voz baja, ayudando a Clara a fregar los platos.
casi como si estuviera feliz. La gente cambia, Billy. El jefe no. No en los 5 años que lo conozco. Billy la miró de reojo. Algo pasó entre ustedes dos, ¿verdad? Clara sintió que le subían los colores a las mejillas. Ocúpate de tus asuntos. Billy sonrió. Eso es un sí. Clara le tiró un paño de cocina a la cabeza. Esa noche, Jake le pidió que lo acompañara a dar un paseo. Caminaron junto al arroyo que daba nombre al rancho. El agua reflejaba los últimos rayos del sol poniente. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. No era necesario. Finalmente Jake se detuvo. Lo que dije anoche iba en serio. El corazón de Clara latía más rápido. Lo sé. Quiero cortejarte como es debido, como un hombre debe cortejar a la mujer que le importa. Se volvió hacia ella. Sé que es complicado. Trabajas para mí, la gente hablará, pero me da igual lo que piensen. Solo me importa lo que tú pienses. Clara miró a este hombre que le había dado todo cuando ella no tenía nada, que había visto su fuerza cuando ella solo veía sus fracasos, que había luchado por ella cuando ella no podía luchar por sí misma. Creo que dijo lentamente que eso le gustaría mucho. Jake sonrió, una sonrisa auténtica, de las que transforman todo el rostro. Luego se calmó, le tomó la mano y juntos regresaron al rancho. El cortejo de Jake Brennan no se parecía a nada que Clara hubiera experimentado antes. Edmund la había cortejado con palabras bonitas y promesas vacías. Jake la cortejaba con acciones, pequeñas cosas, cosas significativas. Le traía flores silvestres todas las mañanas. Arregló la bisagra chirriante de la puerta de su cabaña sin que ella se lo pidiera. Empezó a aparecer en la cocina antes que los demás hombres solo para pasar unos minutos a solas con ella. Una tarde, apareció en la cocina con las manos manchadas de harina. Enséñame a hacer galletas. Clara lo miró fijamente. ¿Quieres aprender a cocinar? Quiero aprender lo que tú haces. Quiero entender por qué te gusta tanto. Así que ella le enseñó, de pie a su lado en la encimera, guiando sus manos a través de la masa, riendo cuando él añadía demasiada mantequilla, sonriendo cuando su primera tanda salió torcida, pero comestible. No está mal, dijo Clara mordiendo una. Para ser principiante. Un gran elogio viniendo de la mejor cocinera de Kansas. Los halagos no te llevarán a ninguna parte, señor Brennan. Ya me han valido una clase de galletas, sonrió Jake. Yo diría que los halagos funcionan muy bien. Clara le tiró harina. Él se la devolvió. Acabaron cubiertos de polvo blanco, riéndose tanto que apenas podían respirar. Y cuando Jake la atrajo hacia él y la besó, ella saboreó harina y café y algo que se parecía peligrosamente a la felicidad. Los vaqueros lo descubrieron en una semana. Héctor los pilló cogidos de la mano detrás del granero. Billy los sorprendió besándose en la despensa. El viernes todos los hombres del rancho sabían que el jefe estaba cortejando a la cocinera. Clara esperaba burlas, resentimiento, el tipo de crueldad que había experimentado en Filadelfia cuando se corrió la voz sobre las deudas de Edmund. En cambio, los hombres lo celebraron. Ya era hora, dijo Héctor, dándole una palmada en el hombro a Jake. Empezaba a pensar que habías olvidado cómo era la felicidad. El jefe ha estado sonriendo tanto que me duele la cara, se quejó uno de los vaqueros más viejos. Antes podía pasar toda una semana sin verle los dientes. Estáis todos despedidos, dijo Jake, pero sonreía cuando lo dijo. Esa noche, los hombres se reunieron alrededor del fuego del dormitorio, pasando una botella de whisky y contando historias. Clara se sentó junto a Jake, con el brazo de él alrededor de sus hombros, escuchando historias de traslados de ganado, peleas en bares y escapadas por los pelos. Nunca se había sentido tan integrada. 3 semanas después del arresto de Silas, Clara propuso una idea. Quiero ampliar el rancho. Jake levantó la vista del libro de contabilidad que estaban revisando. ¿Ampliar cómo? Clara sacó una página de notas. Ya tienes buenos ejemplares para la cría. Si nos centramos en la calidad en lugar de en la cantidad, podríamos ganarnos la reputación de tener los mejores caballos de trabajo del condado, quizás del estado. Jake estudió sus notas. Levantó las cejas. Lo has pensado muy bien. Llevo semanas dándole vueltas. Las cuentas salen, Jake. Tenemos la tierra, tenemos la experiencia. Todo lo que necesitamos es un plan
y la voluntad de arriesgarnos. Un riesgo. Todo lo que vale la pena hacer es un riesgo. Clara lo miró a los ojos. Tú te arriesgaste al contratarme. Mira cómo ha salido. Jake se quedó callado durante un largo rato. Clara podía ver cómo calculaba, sopesaba las posibilidades, comparaba su idea con años de hábitos cautelosos. Finalmente, asintió. Hagámoslo. Clara le echó los brazos al cuello. ¿De verdad? Todavía no me has llevado por mal camino. Jake le besó la frente. Pero lo haremos juntos. Como socios. Socios, asintió Clara. Era la primera vez que alguno de los dos utilizaba esa palabra. No sería la última. El sheriff Thompson llegó al rancho en una húmeda mañana de agosto. Clara estaba en la cocina cuando lo vio llegar. Se le encogió el estómago. Había estado intentando no pensar en Silas, en el juicio que se avecinaba, en la posibilidad de que de alguna manera escapara de la justicia. Jake se reunió con el sheriff en el patio. Clara observaba desde la ventana, con las manos paralizadas sobre la masa de pan. Al cabo de unos minutos, Jake fue a buscarla. Silas se ha escapado. Las palabras golpearon a Clara como un golpe físico. ¿Qué? ¿Cómo? Se fugó de la cárcel anoche, noqueó al ayudante del sheriff, robó un caballo y desapareció. Jake apretó la mandíbula. El sheriff cree que se dirige al sur, hacia territorio indio, pero quería que lo supiéramos por si acaso. Las manos de Clara comenzaron a temblar. Por si acaso vuelve. No lo hará. ¿No lo sabes? Sé que si aparece por aquí, cerca del rancho, yo mismo lo mataré. La voz de Jake era plana, fría. Debería haberlo hecho cuando tuve la oportunidad. Jake, te hizo daño, Clara. Te puso las manos encima. Amenazó todo lo que hemos construido. Jake apretó los puños. Los hombres como él no paran, no cambian. Lo único que entienden es la violencia. Clara le tocó el brazo. Y si lo matas, te colgarán por asesinato. ¿Y entonces dónde estaré yo? ¿Dónde estará el rancho? Jake apretó la mandíbula. Ella podía ver cómo luchaba contra la rabia, esforzándose por contenerla. No dejaré que te vuelva a hacer daño, dijo finalmente. Cueste lo que cueste. Entonces mantente con vida. Eso es lo que cuesta. Mantente con vida y quédate conmigo. Jake la atrajo hacia sí, abrazándola con tanta fuerza que ella apenas podía respirar. No voy a ir a ninguna parte, dijo. Te lo prometo. Clara quería creerle, pero aquella noche se quedó despierta en su cabaña, escuchando cada ruido, sobresaltándose con cada sombra. Silas estaba ahí fuera, en algún lugar, esperando, planeando, y ella sabía con terrible certeza que volvería. Agosto dio paso a septiembre. El calor comenzó a remitir. No se supo nada de Silas. El sheriff enviaba informes periódicos, todos diciendo lo mismo. No había señales de él. Había desaparecido en la vasta inmensidad de los territorios. Clara intentó relajarse, concentrarse en el rancho, en Jake, en el futuro que estaban construyendo juntos, pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo terrible estaba por suceder. Jake notó su tensión. Háblame, le dijo una noche, al encontrarla sola en el porche de su cabaña. Llevas días distante. Solo estoy preocupada por Silas. El sheriff lo encontrará. ¿Y si no lo hace? ¿Y si Silas vuelve? ¿Y si hace daño a alguien que me importa? La voz de Clara se quebró. Yo traje este peligro a tu rancho, Jake. A tu hogar. Si te pasa algo a ti, a Héctor o a Billy por mi culpa, detente. Jake se sentó a su lado y le tomó las manos. Escúchame. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Eso es lo que hacen los compañeros. No quiero ser una carga. No eres una carga. Eres lo mejor que le ha pasado a este rancho. A mí. Jake le levantó la barbilla y la obligó a mirarle a los ojos. Silas Crawford es solo un hombre. Nosotros tenemos 15 vaqueros, un rancho lleno de armas y una comunidad que acudiría en nuestra defensa, sin dudarlo. No puede tocarnos, no si permanecemos unidos. Clara quería creerle. Dios, ¿cómo quería creerle? Tengo miedo, admitió. Lo sé. Yo también tengo miedo.
La voz de Jake era suave. Pero he aprendido algo desde que llegaste aquí. El miedo no tiene por qué ganar. El amor puede ser más fuerte si lo dejamos. Entonces la besó, con suavidad, con ternura, una promesa sellada sin palabras. Clara se inclinó hacia él, sacando fuerzas de su presencia. Pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos. El ataque se produjo en una noche sin luna a finales de septiembre. Clara se despertó con el sonido de los disparos. En cuestión de segundos se levantó de la cama y se vistió, con el corazón latiéndole con fuerza. Podía ver sombras moviéndose en el patio, antorchas parpadeando, hombres gritando. Cogió el rifle que Jacob le había enseñado a usar y salió corriendo. Había caos por todas partes. Vaqueros buscando armas a toda prisa, caballos relinchando en el corral, llamas lamiendo la puerta del granero. Y en medio de todo eso, Silas Crawford. No había venido solo. Otros 3 hombres lo flanqueaban, todos armados, todos disparando a cualquier cosa que se moviera. ¿Dónde está?, gritó Silas. ¿Dónde está la mujer? Clara levantó el rifle. Sus manos estaban firmes, su puntería era certera. Pero antes de que pudiera disparar, apareció Jake. Salió de la nada y derribó a Silas por detrás. Los 2 hombres cayeron en una maraña de extremidades. El arma de Silas salió volando. El puño de Jake conectó con la cara de Silas. 1, 2, 3 veces. Uno de los hombres de Silas apuntó a Jake. Clara disparó primero. El hombre cayó con un grito, agarrándose el hombro. A Clara le zumbaban los oídos por la explosión. Le dolían los brazos por el retroceso, pero ya estaba cargando otra bala. ¿Alguien más quiere intentarlo? Los 2 hombres restantes la miraron, miraron el rifle humeante en sus manos, miraron a su compañero caído. Huyeron. Héctor y Billy los persiguieron. Los otros vaqueros se apresuraron a apagar el incendio del granero. Clara se quedó paralizada en el patio, con el rifle aún en alto, viendo cómo Jake golpeaba a Silas hasta dejarlo inconsciente. Jake, Jake, para. Él no la oyó. No podía oírla. La rabia se había apoderado completamente de él. Clara dejó caer el rifle y corrió hacia él. Le agarró del brazo y tiró con todas sus fuerzas. Para. Lo matarás. El puño de Jake se detuvo en medio del golpe. Miró a Clara con ojos salvajes y los nudillos ensangrentados. Vino a por ti, dijo Jake con voz ronca. Vino a hacerte daño. Y estoy bien. Estoy aquí. Estoy a salvo. Clara le tocó la cara. Vuelve conmigo, Jake, por favor. Algo cambió en su expresión. La ira comenzó a desvanecerse, sustituida por algo más suave, algo que parecía alivio. Pensé que te había perdido, susurró. No es así. No lo harás. Clara lo atrajo hacia ella. No voy a ir a ninguna parte. Se abrazaron a la luz del fuego mientras el vaquero se ocupaba de Silas y sus cómplices. Cuando llegó el sheriff 1 hora más tarde, los 4 hombres estaban detenidos. Esta vez, Clara sabía que Silas no escaparía. A la mañana siguiente, Jake encontró a Clara en la cocina. Estaba preparando el desayuno, como siempre. Sus manos se movían automáticamente, rompiendo huevos, volteando el bacon, sirviendo café, pero su mente estaba en otra parte. Anoche disparaste a un hombre. Clara no levantó la vista. Lo hice. ¿Por primera vez? Sí. Jake se quedó callado un momento. ¿Cómo te sientes? Clara reflexionó sobre la pregunta. ¿Cómo se sentía? ¿Culpable? ¿Aliviada? ¿Aterrorizada? Siento que hice lo que tenía que hacer, dijo finalmente, para protegerte a ti, para proteger este rancho, para proteger todo lo que hemos construido. Me salvaste la vida. Tú has salvado la mía más veces de las que puedo contar. Clara finalmente lo miró. Eso es lo que hacen los compañeros, ¿no? Jake cruzó la habitación y le tomó las manos entre las suyas. Cásate conmigo. Clara contuvo el aliento. ¿Qué? Cásate conmigo esta noche, mañana, cuando quieras. Los ojos de Jake ardían con intensidad. Ya he perdido demasiado tiempo. He perdido años teniendo miedo, cerrándome, siendo demasiado terco para ver lo que tenía delante de mí. No quiero perder ni un solo día más. Jake, esto es muy repentino. No es repentino, es inevitable. Desde el momento en que bajaste de ese carro
y me dijiste que ibas a ser mi cocinera, esto era inevitable. Le apretó las manos. Te quiero, Clara. Me encanta tu fuerza y tu terquedad y tu terrible costumbre de asumir más de lo que deberías. Me encanta que hayas salvado mi rancho, mi cordura y muy posiblemente mi vida. Quiero pasar los años que me quedan demostrándote que amarme no fue un error. Clara sintió cómo las lágrimas le corrían por las mejillas. Tengo condiciones. Dime cuáles son. No seré solo una esposa. Quiero ser tu compañera en todo. El rancho, el negocio, las decisiones, igualdad de voz y voto, igualdad de participación. Hecho. Lo quiero por escrito. Documentos legales. Mi nombre en la escritura. Haré que el abogado lo redacte hoy mismo. Y quiero. La voz de Clara se quebró. Quiero que me prometas que esto es real, que no te despertarás mañana y te darás cuenta de que cometiste un error, que no me mirarás algún día y verás la carga que solía pensar que era. Jake llevó sus manos a sus labios. Te lo prometo, dijo en voz baja, que pasaré cada día de mi vida demostrándote lo equivocada que estabas. No eres una carga, Clara Whitmore. Eres un milagro y nunca te dejaré olvidarlo. Clara se rió entre lágrimas. Entonces sí, dijo. Sí, me casaré contigo, Jake Brennan. Jake la levantó y la hizo girar, ambos riendo como niños. El desayuno se quemó en la estufa. A ninguno de los dos les importó. Cuando finalmente la sentó, Clara miró a este hombre que le había dado todo lo que nunca supo que necesitaba. Te quiero, dijo ella. Yo también te quiero. Jake le besó la frente. Ahora vamos a decírselo a los chicos. Billy se va a volver loco. De hecho, Billy se volvió loco. Gritó tan fuerte que los caballos se asustaron. Levantó a Clara en volandas y la hizo girar. Le dio un apretón de manos tan fuerte a Jake que Héctor tuvo que intervenir antes de que alguien saliera herido. Lo sabía, exclamó Billy. Lo supe desde el primer día. Le dijo a Héctor que ella lo cambiaría todo. No es cierto, respondió Héctor con calma. Dijiste que duraría 2 semanas como mucho. Eso no es, balbuceó Billy. Detalles, la cuestión es que lo sabía. Los demás vaqueros se reunieron a su alrededor para felicitarla, darle la mano y prometerle que se arreglarían para la boda. Alguien sacó una botella de whisky, otro empezó a tocar la armónica. Clara se encontraba en medio de la celebración, rodeada de los hombres que se habían convertido en su familia, cogida de la mano del hombre que lo era todo para ella. Hacía 3 meses, había llegado a Brook Station con $4 y el corazón roto. Ahora tenía un hogar, una familia, un futuro y un amor que nunca se había atrevido a creer posible. La boda tuvo lugar en una dorada tarde de septiembre. Clara llevaba un vestido color crema que ella misma había cosido, trabajando hasta altas horas de la noche durante 2 semanas para que cada puntada quedara perfecta. Martha Jenkins la había ayudado con el delicado trabajo de encaje del cuello. Billy había recogido flores silvestres para su pelo, casi despojando a toda la pradera de sus flores en su entusiasmo. La pequeña iglesia de Brook Station estaba abarrotada. Los vaqueros estaban hombro con la gente del pueblo. Incluso Edna Thompson acudió, aunque se sentó al fondo y se negó a sonreír. Héctor acompañó a Clara por el pasillo. ¿Estás segura de esto?, le susurró mientras se detenían en las puertas de la iglesia. Clara miró a Jake, que esperaba en el altar. Llevaba su mejor traje, recién planchado, y por una vez se había peinado. Sus ojos encontraron los de ella, y la ternura que había en ellos le cortó la respiración. Nunca he estado más segura de nada, dijo ella. Héctor le dio una palmadita en la mano. Entonces vamos a convertirte en una mujer honrada. La ceremonia fue sencilla. El reverendo Whitley fue breve, intuyendo que ni Jake ni Clara tenían paciencia para discursos largos. Cuando preguntó si alguien tenía alguna objeción, Billy gritó, «¡Dios mío, no!», tan alto que toda la congregación estalló en carcajadas. Las manos de Jake temblaban cuando deslizó el anillo en el dedo de Clara. «Yo, Jacob Theodore Brennan, te tomo a ti, Clara Josephine Whitmore», dijo con voz firme, sin apartar los ojos de los de ella, «para amarte y respetarte». A partir de este día, Clara sintió cómo las lágrimas le resbalaban por las mejillas. No se las secó,
Para lo mejor y para lo peor, en la riqueza y en la pobreza, Jake le apretó las manos. En la salud y en la enfermedad, para amarla y respetarla. El corazón de Clara estaba tan lleno que pensó que iba a estallar, hasta que la muerte nos separe. Cuando el reverendo los declaró marido y mujer, Jake la besó como si fueran las dos únicas personas en el mundo. Los vaqueros vitorearon. Martha Jenkins se secó los ojos. Incluso Edna Thompson esbozó una sonrisa renuente. Clara Whitmore se convirtió en Clara Brennan. Y nada volvería a ser igual. La celebración en el rancho duró hasta el amanecer. Alguien había colgado linternas por todo el patio. Las mesas crujían bajo el peso de la comida que Clara había pasado días preparando. El violín de Héctor volvió a sonar, acompañado esta vez por una guitarra y una armónica que Billy tocaba con más entusiasmo que habilidad. Jake bailó con Clara bajo las estrellas, abrazándola con fuerza, rozándole la oreja con los labios. ¿Feliz? Aterrorizada, admitió Clara. Y sí, más feliz de lo que jamás creí posible. Bien, porque pienso pasar el resto de mi vida haciéndola aún más feliz. Eso es mucho pedir, señor Brennan. Soy un hombre alto, señora Brennan. Clara se rió y lo atrajo hacia sí. La noche de bodas fue tierna, torpe y perfecta. Dos personas que habían estado destrozadas, aprendiendo a conocerse lentamente, con cuidado, con la paciencia que les daba saber que tenían todo el tiempo del mundo. Después, tumbada en los brazos de Jake en la gran casa que ahora era su hogar, Clara sintió algo que no había sentido en años. Paz. El primer año de matrimonio les puso a prueba de formas que Clara no había esperado. Dirigir un rancho juntos era diferente a hacerlo por separado. Jake tenía hábitos arraigados desde hacía más de una década. Clara tenía ideas que desafiaban todo lo que él sabía. Discutían sobre los precios del ganado, los calendarios de cría y la mejor manera de organizar el establo. Su primera pelea real se produjo 3 meses después de la boda. No puedes tomar decisiones sin consultarme, espetó Clara. Se supone que somos socios. Llevo 12 años tomando decisiones en este rancho. Sé lo que hago. Entonces, ¿por qué me contrataste para llevar tus cuentas? ¿Por qué me pediste ayuda con la ampliación? Jake apretó la mandíbula. Eso es diferente. ¿Cómo? ¿En qué se diferencia? Porque esas son tus áreas. El ganado es mío. Ya no hay nada tuyo y mío, Jake. Solo hay lo nuestro. Eso es lo que significa el matrimonio. Eso es lo que significa ser socios. Se miraron fijamente a través de la mesa de la cocina, ambos demasiado obstinados para ceder. Entonces Jake suspiró. Tienes razón. Clara parpadeó. ¿Qué? He dicho que tienes razón. Se pasó la mano por el pelo. No estoy acostumbrado a esto. A tener a alguien que me desafíe. Alguien cuya opinión importa tanto como la mía. La miró. Voy a cometer errores, Clara. Muchos, pero lo estoy intentando. La ira de Clara se disipó tan rápido como había llegado. Sé que lo estás haciendo. Yo también lo estoy intentando. Se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Lo resolveremos juntos. Juntos, asintió Jake. Esa noche hicieron las paces de una forma que a Clara le sonrojaba recordar. Y a partir de entonces, discutieron menos y hablaron más. Aprendieron que la colaboración no consistía en no estar nunca en desacuerdo, sino en encontrar juntos una solución. La primavera trajo nueva vida al rancho. Clara se paró en el huerto que había restaurado y observó las hileras ordenadas de plántulas que brotaban de la tierra oscura. Tomates, frijoles, calabazas, hierbas. Suficiente para alimentar a los vaqueros y vender el excedente en la ciudad. Has hecho un milagro aquí. Ella se dio vuelta. Jake estaba parado en la puerta del jardín, mirándola con una expresión que ella ya conocía bien. Orgullo, amor, asombro de que esa mujer fuera realmente suya. Solo necesitaba atención, dijo Clara. Todo crece si le das lo que necesita. Jake caminó hacia ella, dejando huellas de Prince en la tierra blanda con sus botas. La atrajo hacia sus brazos. Hablando de cosas que crecen, el corazón de Clara dio un vuelco. Había estado esperando el momento adecuado para decírselo. Llevaba 2 semanas guardando el secreto, abrazándolo como si fuera un regalo precioso.
¿Sabes? El doctor Morrison me dijo que viniste a verlo el martes pasado. Los ojos de Jake buscaron su rostro. ¿Por qué no me lo dijiste? Quería estar segura. Nunca antes había podido. Edmund me culpaba por ello. Decía que era defectuosa. La expresión de Jake se ensombreció. Edmund era un tonto. Lo sé, pero el miedo no desaparece. Solo porque tú lo sabes mejor. Clara se puso la mano sobre su vientre, a un plano. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si no puedo parar? Jake le cubrió la mano con la suya. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Eso es lo que prometimos. Eso es lo que haremos. A Clara se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Quieres este bebé? Quiero todo contigo. Bebés, nietos, bisnietos. Quiero envejecer viendo crecer a nuestra familia. Jake le besó la frente. Yo lo quiero todo, Clara, y lo quiero contigo. Clara se rió entre lágrimas. Entonces supongo que será mejor que empecemos a construir una casa más grande. El embarazo fue difícil. Clara pasó semanas luchando contra las náuseas que la mantuvieron postrada en cama. En lugar de ganar peso, lo perdió. El doctor Morrison la visitaba con regularidad, cada vez más preocupado. Jake apenas se separaba de ella. Tienes que comer, le dijo por enésima vez, ofreciéndole un caldo que ella apenas podía tolerar. Lo estoy intentando. Esfuérzate más. Clara se habría reído si hubiera tenido energía para ello. Eres un enfermero terrible. Yo soy un marido aterrorizado. Hay una diferencia. El miedo en su voz atravesó su agotamiento. Clara le tomó la mano. Voy a estar bien. El bebé estará bien. El doctor Morrison dijo que las náuseas suelen desaparecer. Suelen. Jake. Clara le apretó la mano. Sobreviví a Edmund. Sobreviví a perderlo todo. Sobreviví a Silas Crawford y a un viaje por todo el país con $4 en el bolsillo. No voy a dejar que unas simples náuseas matutinas me derroten. A pesar de todo, Jake sonrió. Mujer testaruda, te casaste conmigo, la mejor decisión que he tomado nunca. Las náuseas desaparecieron en el cuarto mes, tal y como había predicho el doctor Morrison. Clara salió de ella más delgada, pero decidida, y se volcó de nuevo en el trabajo del rancho con ganas de venganza. Jake intentó detenerla. Héctor intentó detenerla. Incluso Billy lo intentó una vez y recibió una cuchara de madera en la cabeza por su esfuerzo. Estoy embarazada, no inválida. Clara espetó. Descansaré cuando nazca el bebé. Nadie discutió con ella después de eso. Samuel Jacob Brennan vino al mundo en una nevada mañana de enero de 1884. Clara estuvo de parto durante 18 horas. Jake se paseaba fuera de la puerta del dormitorio hasta que Héctor amenazó con atarlo a una silla. Cuando el primer llanto del bebé finalmente rompió el silencio, Jake irrumpió en la habitación antes de que nadie pudiera detenerlo. Clara. Clara, ¿estás bien? Se detuvo en seco. Clara yacía recostada contra las almohadas, agotada pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en una manta azul. Levantó la vista hacia Jake con lágrimas corriendo por su rostro. Ven a conocer a tu hijo. Jake cruzó la habitación en 3 zancadas. Se sentó en el borde de la cama, con las manos temblorosas, y miró la pequeña cara que asomaba por la manta. Pelo oscuro, ojos color avellana, una versión en miniatura del propio Jake. Es perfecto, susurró Jake. Tiene tu barbilla, pobre niño. Clara se rió débilmente. También tiene tu terquedad. Ya ha intentado llegar antes de tiempo. Tuve que convencerlo de que no lo hiciera. Jake tocó la mejilla del bebé con un dedo calloso. Samuel gorjeó y lo agarró con una fuerza sorprendente. Tiene un agarre fuerte. Será ganadero. Será lo que quiera ser. Jake miró a Clara. Gracias por esto, por él, por todo. Gracias por darme algo por lo que vale la pena luchar. Se sentaron juntos en la quietud de la mañana. Su hijo entre ellos, por fin una familia. Afuera los vaqueros se habían reunido en el patio. Cuando Héctor salió con la noticia, se escuchó un grito de alegría que probablemente asustó a todos los animales en un radio de 8 kilómetros. Billy estaba llorando. Lo negó durante años, pero todos vieron las lágrimas. El jefe tiene un hijo, gritaba a cualquiera que quisiera escucharle.
El jefe tiene un hijo y yo le voy a enseñar a lanzar el lazo. Dentro, Clara sonrió ante el alboroto. Nuestra familia es extraña, dijo. Nuestra familia es perfecta, respondió Jake. Ella no podía discutir eso. Los años que siguieron fueron los mejores de la vida de Clara. Vio a Samuel crecer, desde un bebé con cólicos hasta un niño curioso, y luego un muchacho que seguía a su padre a todas partes, absorbiendo todo lo que Jake podía enseñarle sobre los caballos, el ganado y la tierra, que algún día sería suya. En 1886 llegaron las gemelas Caroline y Elizabeth, llamadas así por la madre de Clara y la de Jake. Eran idénticas en apariencia y opuestas en personalidad. A Caroline le encantaban los números y pasaba horas con Clara en la oficina, aprendiendo el lado empresarial de la ganadería. Elizabeth prefería el aire libre y seguía a Héctor hasta que él la nombró viceresa honoraria. En 1889 llegó el cuarto hijo, Thomas, llamado así por el joven vaquero, que se había convertido en un hermano para Clara. Billy volvió a llorar por el honor. Esta vez no se molestó en negarlo. El rancho se expandió bajo la cuidadosa gestión de Clara. El programa de cría de caballos que Jake había dudado se convirtió en su empresa más rentable. Los sistemas organizativos de Clara se extendieron a los ranchos vecinos y se encontró asesorando a la mitad del condado. La cooperativa que creó para las esposas de los rancheros se convirtió en un próspero negocio que proporcionaba ingresos a las familias que lo necesitaban y productos a los viajeros que pasaban por allí. Martha Jenkins se convirtió en su socia más cercana. La tensión inicial entre ellas se transformó en una profunda amistad. Jake observaba todo aquello con asombro. «Has construido un imperio», le dijo una noche, contemplando el bullicioso rancho desde el porche. «Lo hemos construido juntos. Tú lo has construido, yo solo aporté la tierra y la fuerza». Clara se recostó contra él. «Sin la tierra y la fuerza, no habría imperio ni sociedad, ¿recuerdas?» Jake le besó el pelo. «¿Cómo podría olvidarlo? Me lo recuerdas todos los días. Alguien tiene que mantenerte humilde. Y tú lo haces muy bien». Se rieron juntos, la risa fácil de dos personas que habían crecido juntas como enredaderas en un enrejado. Separadas, pero entrelazadas, más fuertes juntos que por separado. Su 20º aniversario cayó en un dorado día de septiembre, igual que su boda. Los niños planearon una celebración. Samuel, que ahora tenía 19 años y ya asumía responsabilidades de gestión, organizó la lista de invitados. Carolyn se encargó de las finanzas. Elizabeth preparó los caballos para una demostración de equitación. Thomas, de 10 años, se nombró a sí mismo responsable de los postres y se comió la mitad antes de que empezara la fiesta. Todos acudieron, vaqueros del pasado y del presente, vecinos de todos los ranchos del condado, toda la población de Brook Station, incluida la anciana Edna Thompson, que hacía tiempo que había hecho las paces con Clara y ahora la consideraba una querida amiga. Héctor, con el pelo blanco y más lento de lo que solía ser, seguía tocando el violín. Billy, ahora un veterano con esposa y 3 hijos, bailó con Clara hasta que Jake se interpuso. «Es mi mujer a la que estás acaparando. Primero fue mi amiga», protestó Billy, «y es mi mujer para siempre. Búscate otra. Yo tengo la mía». «Entonces ve a bailar con ella», se rió Clara, mientras Billy se retiraba para buscar a su mujer. Jake la atrajo hacia sí. «20 años», dijo. «¿Te lo puedes creer? Algunos días parecen 20 minutos, otros días parecen una eternidad, para bien o para mal». Clara miró a su marido. El gris se había extendido por su cabello. Las arrugas marcaban su rostro. Sus manos, aún fuertes, se movían un poco más lentas de lo habitual, pero sus ojos eran los mismos. Cálidos, amorosos, llenos de la tranquila intensidad que la había atraído hacia él desde el principio. «Para bien», dijo ella, «el único para siempre que he deseado». Jake la besó mientras sonaba el violín y sus hijos aplaudían. 20 años de matrimonio, 20 años de amor, y Clara sabía con absoluta certeza que volvería a elegir esta vida sin dudarlo. El corazón de Jake se detuvo en una tranquila mañana de la primavera de 1912. Clara lo encontró en su silla junto a la ventana,
contemplando el amanecer sobre la tierra que habían construido juntos. Se había ido en paz, dijo el médico, sin dolor, sin lucha, solo una vida bien vivida que llegaba a su fin natural. Clara no lloró en el funeral. Se mantuvo erguida y fuerte junto a la tumba, rodeada de sus hijos y nietos, aceptando las condolencias con elegancia y dignidad. Las lágrimas llegaron más tarde, sola en el dormitorio que habían compartido durante 30 años. Lloró hasta que no le quedó nada. Luego se secó los ojos y se levantó para preparar el desayuno. La vida continuó. Tenía que hacerlo. Clara Brennan vivió otros 15 años después de la muerte de Jake. Siguió gestionando el rancho, negándose a ceder el control total hasta que pasó los 70 años. Sus hijos se desesperaban por su terquedad. Sus nietos la adoraban por ello. Abuela, le preguntó una vez el joven Samuel Jr., ¿por qué nunca te volviste a casar? Clara sonrió a su nieto, que tenía los ojos de su abuelo y la curiosidad de su padre. Porque ya tenía al amor de mi vida, respondió. Algunas personas encuentran un gran amor. Yo tuve la suerte de encontrar el mío. ¿Por qué iba a conformarme con menos? ¿Pero no te sentías sola? Clara pensó en la pregunta, en el espacio vacío de su cama, en la silla junto a la ventana donde solía sentarse Jake, en los miles de pequeños momentos de cada día en los que aún se giraba para compartir algo con él, solo para recordar que ya no estaba. A veces, admitió, pero sentirse sola no es lo mismo que estar sola. Tengo a mis hijos, a mis nietos, mi rancho, mis recuerdos. Acarició la mejilla del niño. Y tengo esperanza porque algún día lo volveré a ver y tendremos toda la eternidad para ponernos al día con todo lo que nos hemos perdido. Samuel Jr. no lo entendió del todo, pero recordó esas palabras durante el resto de su vida. Clara falleció una mañana de verano de 1927, rodeada de su familia. Tenía 91 años. Había sobrevivido a 4 presidentes. Había visto cómo los automóviles sustituían a los caballos. Había visto cómo el mundo cambiaba de formas que nunca hubiera imaginado cuando bajó de aquel tren en la estación de Brook con $4 y el corazón roto. Sus últimas palabras fueron para Jake. Voy para allá, cariño. Por fin voy a casa. Cerró los ojos con una sonrisa en el rostro. La enterraron junto a Jake en la colina que dominaba el rancho. La lápida decía, Josephine Brennan, 1836-1927. Llegó para cocinar y terminó dirigiéndolo todo, incluido su corazón. Debajo, una inscripción más pequeña. Compañeros en todo, juntos para siempre. El rancho Brennan continuó durante generaciones. Samuel tomó el relevo, luego sus hijos y después los hijos de estos. Los sistemas que Clara estableció evolucionaron, pero nunca desaparecieron. Su libro de cocina, gastado y manchado por décadas de uso, permaneció en la cocina. Sus libros de contabilidad se conservaban en la oficina como recuerdo de dónde había comenzado todo. Y en las tranquilas tardes, cuando el sol se ponía sobre la pradera de Kansas y la luz se tornaba dorada, la familia se reunía y contaba historias sobre la mujer que había llegado sin nada y había construido un imperio. Sobre el amor que transformó a 2 personas destrozadas en algo completo. Sobre la unión que demostró lo que era posible cuando 2 almas obstinadas decidían enfrentarse al mundo juntas. Clara Whitmore llegó al rancho Brennan Creek en busca de un trabajo como cocinera para vaqueros. Encontró mucho más. Encontró un propósito. Encontró una familia. Encontró un amor que desafió todas las expectativas, superó todos los obstáculos y duró más allá de la muerte. Llegó para cocinar para los peones del rancho. Terminó dirigiéndolo todo, incluido su corazón. Y su corazón resultó ser exactamente donde ella siempre había pertenecido. Gracias por cabalgar conmigo en esta aventura. Si sentiste la fuerza de esta tierra salvaje, suscríbete y no te alejes, porque el horizonte del oeste nunca deja de llamar a quienes saben escuchar.